onda, querida banda de YouTube? Bienvenidos, ya saben, aquí con Josuecito Ramos. Les doy la bienvenida a este espacio, querida banda. Sigamos con esta emblemática y rarísima historia llamada Buick 8, el auto perverso. Continuamos. Shirley. Es curioso, pero a veces se te queda grabado un día en la cabeza por detalles. Aquel viernes debe de haber sido el peor día de mi vida. Tardé 6 meses en poder dormir bien y perdí más de 11 kilos porque al principio no podía comer. Pero tengo localizada la fecha por algo agradable. Fue el día que Herb Avery y Justin Islington me trajeron el ramo de flores recogidas en el campo. Eso antes de empezar la locura, claro. Les tenía a los dos en mi lista negra. Haciendo el burro en la cocina, me habían estropeado una falda de lino recién comprada. Y eso que yo no pintaba nada. Que solo había ido o por una taza de café. Ni fijarme en ellos, oye, que es cuando te fastidian, ¿verdad que sí? Me refiero a los hombres. A la que llevan una temporada sin hacer tratadas más. Vas y te relajas. Te confías tanto que hasta te crees que en el fondo está bien de la cabeza. Y claro, es justo cuando vuelven a las andadas. Herb e Islington entraron corriendo en la cocina como 2 caballos, pegando gritos sobre no sé qué apuesta. Justin se dedicaba a pegar a Herb en la cabeza y los hombros, chillando todo el rato. Paga, malnacido, paga. Y Herb: era una broma, ya sabes que jugando a cartas nunca apuesto, suéltame. Todo eso riéndose como pirados. Justin casi se le había subido a Herb a la espalda y le tenía cogido el cuello como si le estrangulase. Herb intentaba sacudirse de encima y ninguno de los dos me miraba. De hecho, ni siquiera se habían dado cuenta de que estuviera al lado de la máquina de café con la falda nueva. Nada ya se sabe. La gente de comunicaciones Pasternak, que es como otro mueble. Cuidado, par de bestias, grité, pero era demasiado tarde. Chocaron conmigo sin darme tiempo a dejar la taza, y ya me ves tú, con todo el café encima. La blusa me daba igual manchármela, pero más que nada porque era vieja. Pero la falda acababa de comprármela, y era nueva. Por la noche me había pasado media hora arreglando el dobladillo. Pegué un grito y al final interrumpieron los empujones y los puñetazos. Justin aún tenía una pierna enroscada en la cadera de Herb y las manos en su cabello. Herb me miraba con la boca abierta. Era un chaval sobre Islington, no puedo pronunciarme porque le trasladaron a Trop K sin darme tiempo de conocerle bien, pero así, con la boca tan abierta, tenía una cara de tonto que tumbaba de espaldas. Caramba, Shirley, dijo. ¿Sabes que acabo de acordarme de que hablaba bastante como Arky? Tenía el mismo acento, aunque Herb un poco menos marcado. Ni siquiera te había visto. No me extraña, dije yo, con queriendo montarte encima como si fueras un caballo. En el derby de Kentucky. ¿Te has quemado?, preguntó Justin. Tú dirás si me he quemado, repliqué. La falda me costó $35 en J.C. Penney. Es la primera vez que la traigo al trabajo y ahora está para tirar. ¿Que si estoy quemada?, dice. Mujer, no te pongas así, que lo sentimos, dijo Justin. Hasta tuvo la jeta de poner voz de ofendido. Perdón por la filosofía, pero es otra cosa que he descubierto de los hombres. Si dicen que lo sienten, se supone que tienes que ponerte como un corderito, porque lo arregla todo. ¿Que han roto una ventana? ¿Se han cargado la lancha motora o han perdido los ahorros por la universidad de los niños jugando al blackjack en Atlantic City? Da igual, es como si dijeran: oye, ¿qué te he dicho que lo siento? Tampoco hay que ponerse así. Shirley, empezó Herb. Ahora no. Májete, dije. Venga afuera, que no os quiero ni ver. Mientras tanto, el trooper Islington había cogido unas cuantas servilletas de papel y me empezaba a limpiar la blusa por la perchera. Para, dijo cogiéndole la muñeca. ¿Qué te has creído? ¿Que hay permiso para meter mano? No, es que pensaba que si aún no hubiera traspasado. Le pregunté si su madre tenía algún hijo vivo y me salió con bueno, si te pones así, con morros de ofendido.
Haceos un favor a vosotros mismos, dije, y salid enseguida, no sea que acabéis con la cafetera de collar. Se fueron con el rabo entre las piernas y luego me evitaban. Con cara de vergüenza y Justin Islington con la misma de ofendido de antes, ya te he dicho que lo siento, ¿qué quieres que te lo ponga por escrito? Una semana después, o sea, el día que pasó todo, se me presentan en comunicaciones a las 2 del mediodía, Justin con el ramo y detrás como escondiéndose. Parecía tener miedo de que empezara a tirarles pisapapeles. Yo el caso es que no sé estar enfadada mucho tiempo. Lo sabe cualquiera que me conozca. Un día o dos me dura el enfado sin problemas, pero luego es como si me deshiciera entre los dedos. Además estaban muy monos, parecían niños pequeños yendo a pedirle perdón a la maestra por haber hecho el gamberro al fondo de la clase durante la hora de sociales. Es otra de las cosas de los hombres que dan rabia, que tan pronto son unos patanes que se echan bronca en los bares por cualquier tontería, resultados de béisbol, pero habráse visto como unas peritas en dulce que ni salidas de un cuadro de Norman Rockwell, y sin transición. Luego ni te enteras y ya le tienes dentro de las bragas, o intentando meterse. El ramo lo llevaba Justin, no era nada especial, lo que habían cogido en el campo de detrás del cuartel, margaritas, rudbeckias, cosas por el estilo. Me acuerdo de que hasta vi un poco de diente de león, pero era una de las razones de que fuera tan mono y no te pudieras resistir. Si en vez de aquí el ramo de críos hubieran traído rosas de invernadero, podría haberme durado un poco más el enfado, porque la falda era buena y yo hacer el dobladillo es una cosa que odio. Justin Islington iba adelante porque era guapo, con ojos azules y planta de jugador de fútbol americano. No le faltaba ni el rizo castaño en la frente. La intención era ablandarme y no puedo decir que no funcionara. Allí dándome el ramo como un par de críos delante de la señora. Hasta había un sobrecito blanco metido entre las flores. Shirley, dijo Justin, bastante serio pero con un brillo pícaro en los ojos, queremos hacer las paces contigo. Sí, dijo me da mucha rabia que estés enfadada con nosotros. Y a mí, dijo Justin, en su caso no estuve muy segura de que fuera sincero, pero me pareció que sí, lo cual ya era bastante. Vale, dije y cogí las flores. Pero ¿cómo volváis a hacerlo? Jamás, dijo ni muertos. ¿Qué es lo que dicen todos? Claro, ya no vengáis con que soy dura, que lo que digo es puro realismo. La próxima vez os dejo viscos de un puñetazo. Miré a Islington con una ceja arqueada, y a ti te digo una cosa que no debió de enseñarte tu madre. Las manchas de café en faldas de lino no se van con disculpas. No te olvides de mirar dentro del sobre, dijo Justin, que seguía intentando impresionarme con esos ojos suyos tan azules. Dejé el florero encima de mi mesa y extraje el sobre de las margaritas. No saldrán polvos para estornudar ni nada parecido, ¿no? Le pregunté a Lo decía en broma, pero él sacudió en serio la cabeza. Viéndolo así te preguntabas cómo era capaz de parar a alguien y ponerle una multa por exceso de velocidad o por conducción imprudente, sin que le supiera mal a él. Pero claro, en la carretera los troppers son diferentes, no tienen más remedio. Abrí el sobre esperándome una tarjeta Hallmark con otra versión de Lo siento, esta vez en floridas rimas, pero había un papel doblado. Lo saqué, lo desdoblé y vi que era un vale de J.C. Penney por la suma de $50. No, dije. De repente tuve ganas de llorar. Aprovecho para decir que es lo otro que tienen los hombres. Justo cuando más rabia te dan, son capaces de dejarte alucinada con algún acto gratuito de generosidad. Y de repente, aunque parezca una tontería, en vez de estar enfadada, te da vergüenza haber pensado en ellos de manera malévola y cínica. Dios, que no hacía falta. Sí que hacía falta, dijo Justin. Lo de hacer el bestia de aquella manera en la cocina era una chorrada como una casa. Como dos, dijo Asentía con la cabeza sin quitarme los ojos de encima. Pero esto es demasiado. Según nuestros cálculos no, dijo Islington. Es que hemos tenido que incluir el factor disgusto más el dolor de la quemadura. Que no me quemé, que el café estaba a ti. Quédatelo, Shirley, dijo con firmeza. No volvía a ser del todo el polimodelo anunció de Marlboro, pero le faltaba poco. Y no se hable más. Me alegro mucho de que tuvieran el gesto, y nunca se me olvidará.
Es que fue tan horrible lo siguiente que pasó. Se agradece tener algo que compense un poco aquel espanto. Un gesto de amabilidad normal como de 2 tontainas. No solo te paguen la falda que te han estropeado, sino también las molestias, la exasperación y haber perdido un rato de tranquilidad. Y encima darte flores. Cuando me acuerdo de la otra parte, también intento acordarme de ellos dos, sobre todo de las flores cogidas en la parte de atrás. Les di las gracias y subieron al piso de arriba, probablemente a jugar al ajedrez. A finales de verano solía haber un torneo, y al ganador le daban un pequeño váter de bronce que se llamaba Cope Scranton. Después de que se jubilara el teniente Scondis, no se celebró más. Salieron los dos con cara de haber cumplido su deber. Supongo que según como era verdad. A mí, en todo caso, me parecía que sí. Ahora faltaba poner mi grano de arena, comprándoles una caja grande de bombones o unos calientamanos de invierno con lo que sobrara del vale después de comprarme una falda nueva. Los calientamanos serían más prácticos, pero quizá demasiado domésticos, teniendo en cuenta que yo era su agente de comunicaciones, no su jefa de los Boy Scouts. Para comprarles calientamanos ya tenían esposas. La tontería de ramito de la paz estaba bien arreglado, y hasta había algunas ramitas verdes para darle el toque crucial de floristería de verdad. Pero se les había olvidado poner agua, arreglar las flores y olvidarse del agua, típico de tíos. Cogí el florero para ir a la cocina, que fue cuando salió por la radio George Stankowski, tosiendo y con voz de estar muerto de miedo. Os voy a decir algo para que lo archivéis con el resto de los que os parezcan las grandes verdades de la vida. A un agente de comunicaciones de la policía solo hay una cosa que le dé más miedo que oír por la radio a un trooper de patrulla con voz de miedo, que comunique un 2999. El código 99 es petición de respuesta general. El código 29. Consultad el libro y debajo de 29 solo veréis una palabra, está catástrofe. Base aquí 14, código 2999, ¿me recibes? 2999. Volví a dejar el florero en mi escritorio con cuidado y en ese momento tuve un recuerdo muy nítido. Oír por la radio que se había muerto John Lennon. Ese día yo estaba haciéndole a mi padre el desayuno. Pensaba servírselo y salir pintando, porque llegaba ya tarde al colegio. Tenía un cuento de cristal con huevos apretado en la barriga. Estaba batiéndolos con un batidor, cuando de la radio dijo que le habían pegado un tiro a Lennon en Nueva York. Dejé el cuenco de cristal con el mismo cuidado con que acababa de hacerlo con el florero. Tony, exclamé, y al oír mi voz o lo que había en ella, todos interrumpieron lo que hacían. Otra cosa que se interrumpió fue la conversación del piso de arriba. Tony, George Stankowski tiene un 2999. No esperé, sino que cogí el micrófono y le dije a George que he recibido, que vale que hablara. Mi 20 es County Road 46, Pottsville, dijo él. Oí que su transmisión tenía un chisporroteo irregular de fondo, parecía fuego. Para entonces ya estaba Tony en la puerta y Sandy Dearborn de civil con los zapatos de poli colgando de una mano. Un camión cisterna ha chocado con un autobús escolar y se ha incendiado. Lo que se ha incendiado es el camión, pero también está afectada la parte delantera del autobús. ¿Recibido? Recibido, dije, mi voz era serena, pero se me habían puesto los labios insensibles. Es un camión cisterna de productos químicos, Norco West. ¿Recibido? Recibido, Norco West 14. Dicho, apúntalo en la libreta al lado del teléfono rojo, en mayúsculas grandes. ¿Placas? Me refería a los rombos, con símbolos de fuego, gas, radiación y un par de peculiaridades más. Pues no las veo, hay demasiado humo, pero sale algo blanco que corre por la cuneta y cruza la carretera y mientras tanto se incendia. ¿Recibido? George volvía a toser por el micro. Recibido, dije. ¿Inhalas gases 14? Te noto mal la voz. Cambio. Ah, recibido. Afirmativo. Inhalo, pero no me pasa nada. El problema, la tos no le dejo terminar. Tony me cogió el micro y me dio una palmadita en el hombro, queriéndome decir que lo había hecho bien, pero que ya no soportaba quedarse escuchando. Sandy estaba poniéndose los zapatos. El resto acudía al despacho de comunicaciones. Había bastante gente, dada la proximidad del cambio del turno.
Hasta había salido Mr. Dillon de la cocina para ver a quién venía tanto lío. El problema es el colegio, añadió George en cuanto pudo. La primaria de Pentonville solo quedaba 200 metros. 14, que casi falta un mes para que empiece el colegio. Ya, puede. Pero yo veo niños, alguien murmuró a mis espaldas. Por esa zona, agosto en el mes de la artesanía. Mi hermana da clases de cerámica a niños de 9 y 10 años. Me acuerdo de la opresión angustiosa que noté en el pecho al oírlo. No sé qué sale del camión, pero tengo el viento de cara, dijo George cuando pudo. El colegio no, repito, el colegio no. ¿Recibido? Recibido 14, dijo Tony. ¿Te ayudan los bomberos? Negativo, pero oigo sirenas. Más tos. ¿Cómo ha pasado estando yo tan cerca? Bastante para haber oído el coche. He sido el primero en llegar. Se ha incendiado la hierba y el fuego va hacia el colegio. Dentro está sonando la alarma, o sea que deben de haber evacuado. No sé si han llegado tan lejos los vapores, pero ya llegarán. Movilízalo todo, jefe. Esto es un 29, como la copa de un pino. Tony, 14, ¿hay víctimas del autobús? ¿Ves heridos? Cambio. Miré el reloj. Eran las 2 menos 4. Con suerte, el autobús estaría haciendo el trayecto de día, no el de vuelta. Estaría yendo a buscar a los críos para llevarles a casa después de haber hecho sus cacharros. El autobús, aparte del conductor, parece vacío. Veo que está el conductor o conductora, caído encima del volante. Es la mitad que se ha incendiado y para mí que el conductor está muerto. ¿Recibido? Recibido 14, dijo Tony. ¿Puedes llegar a donde están los niños? Por el ruido, le había cogido fuerte. Afirmativo, base. Hay una carretera de acceso paralela al campo de fútbol. Va directamente al edificio. Cambio. Pues arranca, dijo Tony. Fue el día en que mejor estuvo, con la rapidez de decisión de un general en el campo de batalla. Al final resultó que los vapores no eran tóxicos y que casi todo el fuego se debía a gasolina derramada. Pero claro, eso entonces no lo sabíamos. Por lo que a George Stankowski respectaba. Tony podía estar mandándole a una muerte segura, y es que el trabajo a veces consiste en eso. Recibido, base, voy para allá. Si respiran gas, tú métete a todos los que quepan en el coche patrulla, repártelos por el capo y el maletero, y en el techo, entre las barras de luces, llévate al máximo. ¿Recibido? Recibido, base. Clic. El último clic pareció muy fuerte. Tony miró alrededor. 2999, ya lo habéis oído. Que se ponga en marcha todas las unidades asignadas. Los que estáis esperando para salir en el turno de las 3, sacad luces Kojak del almacén y coged los coches personales. Shirley, desvía a todos los agentes de patrulla que puedas encontrar. A la orden. ¿Empieza a avisar a los demás? Aún no. ¿Dónde está Judy Royer? Aquí, sargento. Tú coordinas. Judy no salió con ninguna protesta peliculera, ni dijo que ardiera en deseos de estar con el resto combatiendo las llamas, el gas venenoso, rescatando niños. Se limitó a contestar que a la orden. Ponte en contacto con los bomberos de Pogos County. A ver qué hacen. Entérate de lo que hacen los de Laxburg y Statler. Avisa a Ware de Pittsburgh y a todos los que se te ocurran. ¿Y a Norco West? Tony no dio una palmada en la frente, pero casi. Claro, hombre. Después se dirigió a la puerta con Kurt al lado y los demás justo detrás. Cerraba la comitiva, Mr. Dillon. Judy lo cogió por el collar. Hoy no, chaval, tú te quedas aquí conmigo y Shirley. Mr. D se sentó enseguida. Está bien entrenado. Aún así, vio marcharse a los hombres con mirada de pena. De repente, como solo quedábamos 2, 3, contando a D, se notaba todo muy vacío. Tampoco es que tuviéramos tiempo de prestarle mucha atención, porque había trabajo de sobra. Es posible que fijara en que Mr. Dillon se levantara, iba hacia la puerta trasera, olisqueaba la mosquitería y soltaba un cañido gutural. Yo creo que sí, la verdad, pero también podía ser una deducción a posteriori. Si es verdad, si me fijé, debí de atribuirlo a la decepción de que no lo hubieran llevado. Mi opinión actual es que notó que empezaba a pasar algo en el cobertizo B. Yo creo que hasta puede que intentara avisarnos. No tuve tiempo de entretenerme con el perro, por no tener. No tuve tiempo ni para levantarme y encerrarlo en la cocina, donde pudiera beber un poco de agua de su cuenco y calmarse. Ojalá se lo hubiera dedicado. Quién sabe si así el pobre Mr. D habría vivido algunos años más.
Claro que yo no lo sabía. En ese momento, lo único que sabía era que tenía que enterarme de quién estaba patrullando y dónde. Dentro de mis posibilidades y de las suyas, tenía que dirigirles al oeste mientras yo estaba en ello. Judy hablaba por teléfono en el despacho del sargento jefe, encorvado en el escritorio y con la misma intensidad que si estuviera haciendo el negocio de su vida. Localicé a todos mis agentes activos menos a la unidad 6, que casi había llegado lo mismo que les había oído. Era 20 dentro de nada en la base. George Morgan y Eddie Jacobois tenían pendiente una entrega antes de poner rumbo a Pottenville. Pero claro, ese día a las 6 no llegó a Pottenville. No, Eddie y George no llegaron a Pottenville. Eddie. Es curiosa la manera que tiene de funcionar la memoria. No reconocía al tío que salía de la camioneta Ford, al menos al principio. Para mí era un gamberro como cualquier otro, con los ojos rojos, un crucifijo invertido de pendiente y una esvástica de plata colgando del cuello. Me acuerdo de las pegatinas. Aprendes a leer las pegatinas que lleva la gente en el coche. A veces son reveladoras. Ya sé que suena raro, pero es verdad. Que se lo pregunten a cualquier poli que patrulle por la carretera. A la izquierda del parachoques trasero. Hago lo que me digan las vocecitas. A la derecha me como a los amis. No se tenía muy bien de pie, por causas que probablemente no se limitaran al hecho de llevar botas de vaquero con bordados y tacones altos. Los ojos enrojecidos que asomaban por debajo de sus greñas negras me hicieron sospechar que se había metido algo en el cuerpo. La sangre que tenía en la mano derecha y salpicándole la manga derecha de la camiseta sugerían que algo fuerte. Yo habría dicho que polvo de ángel, que entonces era el no va más, al menos por la zona. La siguiente era el crack, la metanfetamina. Ahora es el éxtasis, que al menos te pone a gusto. Supongo que también es posible que hubiera esnifado gasolina. Supongo que también es posible lo que los chavales de ahora llaman uffing. Pero no creía conocerle hasta que me dijo: hostia, si es Eddie, el gordinflón. Bingo, me vino a la cabeza de repente Brian Lippi. Nos conocíamos del Instituto Statler. De él iba un curso por encima. Entonces ya se había especializado en venta y servicio de drogas. Ahora volvía a tenerle delante, al borde de la carretera, y balanceándose en los tacones altos de sus elegantes botas de vaquero. Con el Cristo boca abajo colgado de la oreja, la cruz torcida hacia el cuello y las pegatinas de descerebrado en el parachoque de su camioneta. «Hola, Brian, ¿me haces el favor de apartarte de la camioneta?», dije. La camioneta, que era de esas enormes, estaba aparcada en el arcén sin asfaltar de Humboldt Road, a menos de 2 kilómetros y medio de donde quedaba la gasolinera Jenny, que ese verano ya llevaba cerrada 2 años. La verdad es que casi estaba en la cuenta. Al poner George las luces, mi viejo amigo Brian Lippi se había apartado de la carretera a lo bestia, otra señal que no iba del todo fino. Me alegré de tener conmigo a George Morgan. En general, no pasa nada si patrullas solo, pero cuando te sale un tío que va por el medio de la carretera porque se dedica a susurrar a la persona que lleva de copiloto en su camioneta, se agradece ir con alguien. Los puñetazos se veían, tío. Primero al adelantar Lippi a nuestro 20 y luego al aparcar nosotros detrás. Una silueta de conductor con el brazo derecho igual que un martillo, chocando repetidamente con el lado de la cabeza de la silueta del pasajero, demasiado ocupado para darse cuenta de que la pasma se le estaba pegando al tubo de escape hasta que George puso las rojas. «Sigue, sigue». Que me da gusto, pensé, genial. Luego de eso ya tienes a mi buen amigo Brian pasándose del arcén y a punto de caerse en la cuneta, como si llevara toda la vida esperándoselo, lo cual en cierto grado debía de ser verdad. Tratándose de marihuana o de tracks, no suelo preocuparme tanto. Es como con el éxtasis. Te salen con «¿Qué pasa, tío? ¿He hecho algo mal? Te quiero». En cambio, con el rollo polvo de ángel o fenciclidina, la gente se vuelve loca. Hasta esnifando cola puede pasar que se desquicien. Yo lo he hecho, Factor añadió. El pasajero era una mujer, lo cual podía empeorar mucho las cosas. Que hubieran estado susurrándolo a base de bien no quería decir que ella, al vernos esposar a su marciano favorito,
no se volviera peligrosa. Mientras tanto, Brian, mi antiguo compañero, no hacía lo que le pedían, apartarse de la camioneta. Se quedaba plantado mirándome con una sonrisa, y como podía ser que no le hubiera reconocido a la primera. Caray, si en el Instituto Statler era de los que si se fijaban en ti, te hacían la vida imposible. Sobre todo si estabas un poco rellenito o tenías granos, requisitos que yo reunía. El sobrepeso se lo llevó el ejército. Es el único programa de adelgazamiento que conozco donde te pagan por participar. Y los granos se me fueron solos, como suele pasar la mayoría de las veces. Pero en el instituto de Statler, el tío ese me comía vivo, siempre que le daba el punto. Otra razón para alegrarme de tener conmigo a George. Estando yo solo, a mi viejo amigo Brian podría habérsele ocurrido que aún podía dejarme seco con una mirada. Cuanto más flipado, más posibilidades de que lo pensara. Oiga, apártese de la camioneta, dijo George con su voz inexpresiva de trooper. Oyéndole hablar en el arcén con el fulano de turno, a nadie se le habría pasado por la cabeza que fuera capaz de quedarse ronco en los partidos de la liga de infantiles a base de gritarles a los críos que tocaran la bola y agacharan la cabeza al correr las bases, ni de hacerles bromas en el banquillo antes de empezar el partido para que se relajaran. Lippy nunca le había arrancado a George la tira para colgar la camisa durante la cuarta hora, la de la sala de estudio. Puede que por eso se apartara de la camioneta al oírselo decir, mirándose las botas y perdiendo la sonrisa. En el caso de tíos como Brian Lippy, la sonrisa al borrarse siempre deja paso a una cara entre de tonto y de enfadado. ¿Va a darnos problemas?, preguntó George. No había desenfundado la pistola, pero tenía la mano en la culata. En ese caso, dígamelo ahora, y nos ahorrará disgustos a los dos. Lippy no dijo nada. Se limitó a mirarse las botas. ¿Se llama Brian?, me preguntó George. Brian Lippy. No estaba mirando la camioneta, veía a la mujer por la ventana trasera. Aún estaba sentada en medio, sin mirarnos y con la cabeza inclinada. Pensé que quizá Brian la hubiera dejado inconsciente, hasta que se lo llevó una mano a la boca y salió humo de cigarrillo. Brian, quiero saber si va a haber problemas. Venga, contesta. Que te oiga yo. Demuestra que eres mayor. Depende, dijo Brian levantando el labio superior para conseguir un buen tono de desprecio. Me acerqué a la camioneta para hacer mi parte del trabajo. En el momento en que mi sombra pasaba por la punta de las botas de Brian, él dio un paso hacia atrás, como si en vez de sombra fuera una serpiente. Sí que iba flipado, sí, y yo cada vez me convencía más de que de algo como fenciclidina o polvo de ángel. Enséñame el carnet del conducir y el registro, dijo George. Brian no le hizo caso enseguida, volvió a mirarme a mí. Ed, the Jack you boys, dijo con el mismo sonsonete con que él y sus amigos se burlaban de mí en el instituto, convirtiendo el nombre en un chiste. La diferencia era que entonces no llevaba cristos invertidos ni esvásticas nazis. Si lo hubiera intentado, le habrían expulsado. Bueno, el caso es que me puso furioso oírle decir así mi nombre. Era como si Brian hubiera encontrado un interruptor viejo, polvoriento y escondido detrás de una puerta para que aún tenía corriente, que aún quemaba. Él también lo sabía, lo vio y empezó a sonreírse. El gordinflón de Eddie Jack You Boys. Oye, Eddie, ¿a cuántos tíos le hiciste pajas en las duchas? ¿O te ponías de rodillas y se la mamabas? Hasta el momento cumbre, Mr. Eficacia. ¿Y si cerraras la boca, Brian?, dijo George, a ver si te entran moscas. Se sacó las esposas del cinturón. Brian Lippy las vio y empezó a borrársele otra vez la sonrisa. ¿Para qué te creas que vas a usarlas? Para ponértelas si no me das ahora mismo tus papeles, Brian. Y si te resistes te garantizo dos cosas, la nariz partida y 18 meses en Clattermore por resistencia a la autoridad. Podrían ser más, dependiendo del juez que te toque. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Brian se sacó la cartera del bolsillo trasero. Era una cartera vieja y sucia, con el logo de algún grupo de rock. Me parece que Judas Priest, grabado de una manera inexperta. Me imagino que con la punta de un soldador. Fue pasando compartimientos con el dedo. Brian, dije. Levantó la vista. Mi apellido es Jacobois, Brian. Un apellido francés muy bonito. Y ya hace bastante que no estoy gordo. Ya volverás a engordar, dijo él. Es lo típico de los gordinflones.
Se me escapó la risa. No pude aguantármela. Brian hablaba como los memos que entrevistan por la tele, en los programas nocturnos. Me miró con mala leche, pero su expresión traicionaba inseguridad. Había perdido la ventana y lo sabía. Te voy a contar un secreto, dije. Ya se ha acabado el instituto. Esto es tu vida real. Ya sé que te cuesta creértelo, pero más te vale que te acostumbres. Ya no es que te castiguen. Esto cuenta de verdad. La reacción fue mirarme boquiabierto y con cara de memo. No lo captaba. Casi nunca lo capta. Brian, quiero ver tus papeles ahora mismo, dijo George. Venga, pónmelos en la mano. Y le enseñó con la palma hacia arriba. Quizá no fuera lo más prudente, pero George Morgan llevaba mucho tiempo de trooper y a su juicio aquella situación ya estaba bien encarrilada. Al menos bastante para decir que no había necesidad de ponerle las esposas a mi viejo amigo Brian, solo para demostrarle quién mandaba. Me acerqué a la camioneta y consulté mi reloj. Era temprano, sobre la 1:30 del mediodía. Calor, grillos cantando canciones secas en la hierba contigua a la carretera, algún choque cuyo conductor redució un poco la velocidad para mirar bien. Siempre da gusto que la poli pare a alguien que no seas tú. Te alegra el día. La mujer de la camioneta estaba sentada en la rodilla izquierda, apoyada en la palanca de cambios cromada Urts. Para mí que los tíos como Brian las instalan para poder pegar una calcomanía Hearst en la ventanilla, al lado de las de Fram y Pennzoil. Aparentaba unos 20 años, con pleno castaño hasta los hombros, estirado y no muy limpio, vaqueros y un top blanco de tirantes, un sostén, granos gordos y rojos en los hombros, un tatuaje en un brazo donde ponía AC/DC y en el otro Brian, te quiero. Las uñas pintadas de un rosa caramelo, pero mordidas y hechas polvo. Y había sangre, en efecto, sangre y mocos colgándole de la nariz. Más sangre salpicándole las mejillas, como manchitas de nacimiento. Y todavía más en los labios partidos, la barbilla y el top, la cabeza inclinada para que las crenchas le taparan una parte de la cara. El cigarrillo subiendo y bajando, tic-tac, seguro que Marlboro o Winston, porque era antes de que subieran los precios y todos los colgados se apuntasen a las marcas baratas. Y si es Marlboro, siempre es cartón entero. He visto la tira, a veces hay un crío y el tío se reforma, pero lo más normal es que la cargue el crío. Tenga, dijo ella, levantó un poco el muslo izquierdo. Debajo había un papelito amarillo, el registro. Yo le digo que se guarde el carnet en la cartera o la guantera, pero siempre acababa de un lado para otro con la demás porquería. No tenía voz de flipada, ni había latas de cerveza o botellas de alcohol con los asientos de la camioneta. No por eso tenía que estar sobria, claro, pero era un paso en la buena dirección. Tampoco se le veía a punto de insultar. Claro que eso puede cambiar y muy deprisa. ¿Cómo se llama? Sandra. ¿Sandra qué? McCracken. ¿Lleva algún documento identificativo, señora McCracken? Sí. Enséñemelo, por favor. Tenía un bolsito de piel sintética al lado, en el asiento. Lo abrió y metió la mano. Se lo tomaba con calma, pero no creo que fuera porque estuviera drogada, con la cabeza inclinada hacia el bolso. Ya no se le veía nada de la cara. Aún se veía la sangre del top, pero la de la cara no. No se veían los labios hinchados que le convertían la boca en una ciruela partida, ni el ojo morado. A mis espaldas, y una mierda, yo no entro. ¿Por qué te crees que tienes derecho a obligarme a entrar? Volví la cabeza. George tenía abierta la puerta trasera del coche patrulla. Ni un chofer de limusina lo habría hecho con más cortesía. Claro que el asiento trasero de las limusinas no tiene puertas, que no se pueden abrir desde dentro, ventanillas que no se pueden bajar ni malla entre la parte delantera y la de atrás. Y no hablemos del tufillo o vómito. Nunca he conducido ningún coche patrulla. Bueno, menos la primera o segunda semana de recibir los Caprice nuevos. Que no oliera un poco así. La razón de que me crea con derecho, Brian, es que estás detenido. Acabo de leer tus derechos. ¿Qué pasa, que no me has oído? Coño, ¿y eso por qué? Si no iba deprisa. Es verdad, estabas demasiado ocupado susurrando a tu chavala para darle en serio al pedal. Pero conducías temerariamente y de manera peligrosa. Luego está la agresión, no lo olvidemos. O sea que adentro. Jo, tío, no puedes. Entra, Brian.
O te arrimo el coche y te pongo las esposas fuerte para que duela. Eso me gustaría verlo. ¿Sí?, preguntó George, con una voz tan grave que hasta en aquella hora de silencio y modorra fue difícil de oír. Brian Lippi vio dos cosas. Lo primero, que George era capaz. Lo segundo, que George tenía, como quien dice, ganas de hacerlo. Y Sandy McCracken lo presenciaría. No es buena cosa que tu putita te vea esposado. Ya es bastante malo que te vea detenido. Ya hablaréis con mi abogado, dijo Brian Lippi antes de subir a la parte trasera del coche patrulla. George cerró de un portazo y me miró. Se ve que hablaremos con su abogado. Qué marrón, ¿no?, dije. La mujer me pinchó con algo el brazo. Me volví y vi que era la esquina plastificadora de su carnet de conducir. Venga, dijo. Me miraba. Solo tardó un momento en volver a apartar la cara y buscar algo en el bolso, del que esta vez sacó un par de Kleenex, pero bastó aquel momento para convencerme de que estaba serena, muerta por dentro, pero serena. Tropper Sacubois, el conductor del vehículo, afirma que tiene el registro dentro de la camioneta, dijo George. Sí, lo tengo yo. George y yo nos reunimos al lado del parachoques trasero de la camioneta, el del adhesivo ridículo. Hago lo que me digan las vocecitas, me como a los Amis, y le entregué el documento. ¿Ella querrá?, preguntó George en voz baja. No, dije yo. ¿Seguro? Casi seguro. Inténtalo, dijo George y volví al coche patrulla. En cuanto metió la cabeza por la ventana del lado del conductor para coger el micro, mi ex compañero de colegio empezó a pegarle gritos, sin hacerle caso. George estiró al máximo el cable para poder ponerse al sol. Base, aquí 6, ¿me recibes? Volví a la puerta abierta de la camioneta. La mujer había aplastado el cigarrillo en el cenicero, que estaba a resonar, y había encendido otro. El nuevo subía y bajaba. Entre las dos crenchas de pelo, casi juntas, salía humo a chorro. Señora McCracken, nos llevamos al señor Lippi a nuestro cuartel, el de Tropdy, en la colonia, ¿sabe? Le agradecería que nos siguiera. Ella negó con la cabeza y empezó a usar el Kleenex, pero más que levantarlo hacia la cara, lo que hacía era bajar la cabeza, cerrando aún más las cortinas de su pelo. Ahora la mano del cigarrillo estaba apoyada en la pernera de los vaqueros y el humo subía en vertical. Le agradecería que nos siguiera, señora McCracken, lo más suave que puede, procurando adoptar un tono atento y de complicidad, de tú a tú. Es como dicen que hay que actuar los psiquis y los terapeutas familiares, pero ¿ellos qué saben? En el fondo, y aunque me esté mal decirlo, les tengo bastante odio a los muy hijos de puta. Vienen de una clase media oliendo a laca de pelo y desodorante y nos hablan de malos tratos conyugales y de baja autoestima. Pero no han visto en su vida un sitio como Lasbury County, que ya se sabe a pique una vez al acabarse el carbón y luego otra al marcharse lo gordo del acero a Japón y China. De hecho, una mujer como Sandra McCracken oye lo que es suave y atento, lo que no es agresivo. Antes puede que sí, pero creo que ya no. Por otro lado, si le cogía el pelo a puñetazos, se lo apartaba de la cara para obligarla a mirarme y le gritaba: tú vienes y le pones una denuncia por agresión. Tú vienes, zorra de mierda, que solo recibes hostias, puta consentida, te digo que vienes, joder, que sí vienes. Quizá cambiara la cosa, quizá funcionara. Tienes que hablarles en su idioma. Eso los psiquis y los terapeutas no quieren oírlo, ni siquiera quieren creerse que hay un idioma que no sea el suyo. Volví a negar con la cabeza, sin mirarme, fumando y sin mirarme. Me gustaría que nos acompañara y presentara una denuncia por agresión contra el señor Lippi. Piense lo que tiene que hacer, lo digo porque le hemos visto pegándola. Mi compañero y yo íbamos justo detrás y lo hemos visto claramente. Mentira, dije yo, ni tengo que hacerlo ni pueden obligarme. Siguió usando aquella palambrera castaña, apelmazada para taparse la cara, pero lo cierto es que su tono, aun siendo tranquilo, poseía cierta autoridad. Sabía que no podíamos obligarla a presentar denuncia, porque lo tenía muy visto. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo piensas seguir aguantándolo?, le pregunté. Nada. La cabeza inclinada, la cara tapada, la misma manera de bajar la cabeza y taparse la cara de los 12 años,
Cuando la profe le hacía una pregunta difícil en clase o cuando las demás niñas se burlaban de que estuvieran saliéndole tetas grandes antes que a ellas, lo cual la convertía en un polvazo. Las chicas así dejan el pelo largo para eso, para esconderse. Saberlo, sin embargo, no me hacía tener más paciencia con ella, al contrario, es que en este mundo hay que cuidarse, sobre todo si no eres guapa. Sandra. Un ligero movimiento de los hombros al oírme llamarla por el nombre de pila. Aparte de eso, me ponen histérico, la verdad. Con qué facilidad se rinden. Son como pájaros en tierra. Sandra, mírame. No quería, pero acabaría haciéndolo. Estaba acostumbrada a obedecer a los hombres. Obedecer a los hombres se había convertido un poco en su trabajo. Vuelve la cabeza y mírame. Volvió la cabeza, pero sin levantar la vista. Aún tenía casi todas las manchas de sangre en la cara, lo cual no estaba mal. Probablemente cuando no la susurraban sí era un poco guapa. Tampoco se le veía tan tonta como parecía que tuviera que ser, tan tonta como quería ser ella. Quiero ir a casa, dijo con voz débil de niña. Me ha sangrado la nariz y tengo que lavarme. Sí, claro, ¿por qué? ¿Te has dado un golpe con alguna puerta? ¿Seguro que es por eso? ¿A que sí? Exacto, una puerta. Su expresión ni siquiera era desafiante, ni rastro de la actitud me como a los amis de su novio. Ella solo esperaba a que acabara. Aquella conversación en el arcén no era la vida real. La vida real era que le pegaran. Sorberse los mocos, la sangre y las lágrimas y tragárselo todo junto como jarabe para la tos. Iba por el pasillo hacia el lavabo y no sabía que estaba Bri. Total, de que de repente sale el tío muy deprisa y la puerta. ¿Hasta cuándo, Sandra? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo piensas ir tragando? Se le abrieron un poco los ojos, nada más. ¿Hasta que te dejes sin dientes? Quiero irme a casa. Si te busco en el registro de Statler Memorial, ¿cuántas veces encontraré tu nombre? Porque chocas mucho con las puertas, ¿no? Porque no me deja en paz. Yo no le hago nada. ¿Hasta que te parte el cráneo? ¿Hasta que te mate? Agente, que quiero irme a casa. Me gusta decir, fue cuando supe que se me iba de las manos, pero sería mentira. Porque no se puede ir lo que nunca ha estado. Iba a quedarse sentada hasta que se helara el infierno o hasta que me cabreara bastante para hacer algo que luego se volviera en mi contra, como pegarle. Porque tenía ganas de pegarle, al menos pegándole me haría caso. Siempre llevo un tartajero en el bolsillo trasero. Lo saqué, fui pasando tarjetas y encontré la que buscaba. Es una mujer que vive en Statler Villal. Ha hablado con centenares de chicas como tú y a muchas las ha ayudado. Si necesitas que te asesore gratis, no habrá problema. Alguna solución encontraréis, ¿de acuerdo? Le puse la tarjeta delante de la cara, sosteniéndola con los dos primeros dedos de la mano derecha. Y como no la cogía, la dejé caer al asiento. Luego volví al coche patrulla por el registro. Brian Lippi estaba sentado en medio del asiento trasero con la barbilla apoyada en el cuello de la camiseta y miraba fijamente por debajo de las cejas. Parecía una especie de Napoleón pirado y agresivo. ¿Qué? ¿Ha habido suerte?, preguntó George. ¿Qué va?, dije. ¿Aún tienes ganas de juerga? Volví a camioneta con el registro. Ella se había puesto al volante. El motor V8 de la camioneta estaba en marcha. Había apretado el embrague y tenía la mano derecha en el cambio de marchas. Contraste de uñas mordidas y metalizado. Si los sitios como la Pensilvania rural tuvieran bandera, se le podría poner ese dibujo, o un pack de 6 cervezas, Iron City, o una cajetilla de Winston. Conduzca con cuidado, señorita McCracken, dije al darle el papel amarillo. Sí, dijo ella y arrancó, con ganas de ponerse descarada, pero sin atreverse, porque la habían adiestrado bien. Al principio la camioneta sufría algunas sacudidas. No dominaba tanto la transmisión manual como debía creerse, y ella igual, adelante y atrás, volándole el pelo. De repente volvió a aparecerse todo. Él por el medio de la carretera conduciendo una de sus dos propiedades con una sola mano y dándole unas hostias que te cagas a la segunda con la otra mano. Y me entraron náuseas justo antes de que ella consiguiera poner la segunda. Algo blanco salió volando por la ventanilla del lado del conductor. Era la tarjeta que le había dado yo. Volví al coche patrulla. Brian aún estaba sentado y con la barbilla en el pecho, mirándome a lo Napoleón pirado por debajo de las cejas. O a lo Rasputín.
Subí por el lado del copiloto con una sensación de mucho calor y cansancio. Para redondearlo, Brian inició una cantinela. El gordinflón di Jack You Boys. ¿A cuántos tíos? Cállate, dije. Ven tú detrás y hazme callar, gordinflón. ¿Por qué no vienes y lo intentas? En otras palabras, otro día maravilloso en la PSP. A las 7 de la tarde volvería a estar el tío en su mirada de mierda de casa, bebiéndose una cerveza y mirando la rueda de la fortuna. Eché un vistazo a mi reloj, 1:44, y a continuación cogí el micrófono. Base, aquí 6. Recibido 6. Shirley, con la voz tranquila como una brisa fresca. Shirley a punto de recibir las flores de Islington y Avery. En la CR-46 de Pottsville, a unos 30 kilómetros de nuestro 20, un camión cisterna de Norco West acababa de chocar con un autobús escolar, matando a la conductora del autobús, una tal Esther May Eu. George Stankowski estaba bastante cerca para haber oído el impacto de la colisión. ¿Quién dice que la poli nunca está actuando cuando hace falta? Código 15 y 17, base, recibido. Dicho de otra manera, que llevábamos detenido a un gilipollas y volvíamos. Recibido 6. ¿Cuántos elementos detenidos? 1, cortó. 1, afirmativo. Aquí gordinflón 1, corto y cambio, dijo Brian desde el asiento de atrás. Y empezó a reírse, una risa aguda y espasmódica de drogata de verano. También empezó a dar golpes en el suelo con las botas de vaquero. Íbamos a tardar media hora en volver al cuartel. Sospeché que el viaje se haría largo. Y bien, querida banda de YouTube, ¿hasta dónde nos llevará este viaje que nos relata? Pero bueno, ¿qué personaje importante habrá muerto en ese accidente? Descubrámoslo en el próximo Josuecito Ramos, querida banda. No me voy sin antes dejarles mis redes sociales en pantalla. Nos vemos hasta la próxima.